Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GuitoPlay, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor Ubaldo Quiñones les traen los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido nuevamente a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, como siempre, su servidor les trae más información, hechos, noticias, declaraciones referente al conflicto Ucrania, el conflicto ruso, el conflicto Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos. Y es que, como les he dicho yo, ahí en esa retórica, hora con hora van cambiando las situaciones y obviamente se va incrementando la tensión, así también como constantemente hay movimiento. Así es que les traigo unos hechos, noticias, detalles importantes referentes justamente a lo que allá acontece. Bueno, vamos aquí al punto importante. La mayoría de buenos analistas, personas muy conocidas, incluyendo a su servidor Ubaldo Quiñones, ha venido advirtiendo que un conflicto en Ucrania por parte de la Organización del Atlántico Norte y Estados Unidos sería verdaderamente un error, digamos de esta manera, un error garrafal por parte de Estados Unidos y Europa, puesto que no tiene ni una sola oportunidad en ese territorio, en el este de Europa, en contra de Rusia. No la tienen. ¿Por qué insisten en tratar de echarle leña al fuego cuando saben que una derrota es inminente? Y obviamente ahora no lo digo yo, inclusive muchos personajes muy importantes de las diferentes esferas económicas, políticas, sociales de Estados Unidos están hablando de eso, de que sería un grave error por parte de Estados Unidos enfrentar un conflicto con Rusia allá en esa región. Pero bueno, vamos entonces aquí. Hay un legislador de Estados Unidos que forma parte del Comité de Seguridad del Senado de Estados Unidos, quien este 24 aseveró justamente que Estados Unidos debe pensar 1000 veces antes de enviar soldados a Ucrania y crear un conflicto allá en esa región, puesto que según para él sería enviar justamente a los soldados de Estados Unidos, por ejemplo, al matadero. Ok, vamos, ¿qué dijo el señor? Y hablo precisamente del senador Chris Coons, que es parte o miembro justamente del Comité de Seguridad del Senado de Estados Unidos. Afirma lo siguiente: me opongo rotundamente al envío de tropas de Estados Unidos a Ucrania. Advierto que simplemente sería enviarlos al sacrificio. Así lo dijo él, un representante del Comité de Seguridad. Según el señor, para que vea cómo Estados Unidos quiere un conflicto, pero no quiere involucrarse directamente. Claro, que pelee Europa o los europeos una guerra que únicamente beneficia a sus intereses, si es que pudieran ganar ese conflicto. Vamos, ya están empezando a darse cuenta que las cosas no son como ellos creen. Vamos, ¿qué más dijo este señor? Justamente afirma lo siguiente: que es necesario que todos y cada uno de los miembros de la Organización del Atlántico Norte apoyen justamente al gobierno de Ucrania con todo tipo de material necesario para su defensa. Sin embargo, aseveró que sean los gobiernos adyacentes o aquellos gobiernos que se encuentran cercanos justamente al territorio ucraniano los que se encarguen de dar el apoyo y la ayuda militar justamente a Ucrania. ¿Ok? Cuando digo la ayuda militar, ellos le van a proveer con inteligencia, le van a proveer con todo tipo de armamento, pero que sean los ejércitos de Europa y de las naciones adyacentes las que se encarguen de luchar la guerra. Digo, si hay un conflicto. Okay. No más para que usted vaya viendo cómo funcionan las cosas y cómo van las cosas por ahí. Pero vamos, digo esto justamente porque allá, el señor allá en Ucrania, aquí vamos a otro hecho que debe ponerse de manifiesto de lo que está pasando. Mikhailo Podolyak, que es justamente un miembro del Comité de Seguridad del señor Volodymyr Zelensky. ¿Ok? Del Comité de Seguridad de Ucrania, que es precisamente el representante y el asesor del señor Volodymyr Zelensky, afirma lo siguiente: que el gobierno de Estados Unidos e Inglaterra están exponiendo a los traidores por nombre y apellido, los traidores ucranianos.
ucranianos. ¿A qué me refiero yo con esto? Según lo dijo él, y que no permitirán y que desactivarán a todo tipo de organismo, todo tipo de persona afines a Rusia. O sea, la rusofobia, como yo les indiqué. Y que había una persecución política sin precedentes. Ahora le digo por qué se refiere a esto el señor Mikhailo Podilak. Afirma lo siguiente, ¿ok? No dejarán o desbatarán a cualquier grupo prorruso en esa región o en Ucrania. Pero vamos, ¿por qué dicen esto? Porque según los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, no sé si usted lo habrá visto, en los medios de comunicación corporativos afirmaban que el gobierno de Inglaterra, los servicios de inteligencia de Inglaterra afirmaban que el gobierno de Rusia quiere dar un golpe de estado justamente allá en Ucrania y poner a un gobernante prorruso. Usted lo escuchó así en los medios de comunicación corporativos. Pues bueno, entre ellos, uno de los personajes más sonados supuestamente que sería el candidato ideal que escogería a Rusia para colocarlo como presidente de Ucrania en caso de un conflicto o de dar un golpe de estado en contra del señor Volodymyr Zelensky, según para ellos sería el señor Evgeny Muraev. Entonces, este señor Evgeny Muraev, que es uno de los, el que supuestamente seleccionado, que dicen los servicios de inteligencia de Inglaterra y de Estados Unidos, que serían los prorrusos, según este señor afirma lo siguiente, dice que no va a declarar estupideces como lo hace precisamente el gobierno de Inglaterra y el gobierno de Estados Unidos, asegurando que es totalmente absurdo y es totalmente falso lo que ellos dicen, puesto que el mismo señor Evgeny Muraev, y hablo precisamente del que dicen que iba a ser el presidente si quitaran a Zelensky, según los servicios de inteligencia de Inglaterra, este señor afirma lo siguiente: me han impuesto sanciones económicas en Estados Unidos e Inglaterra, pero ellos dicen que soy prorruso. Sin embargo, desde antes de la llegada del señor Poroshenko, mi padre y yo, o sea, este señor Evgeny Muraev, afirma que Rusia los había sancionado a ellos justamente y que todo el dinero y que todas las bienes que ellos poseían allá en Rusia fueron congelados por el gobierno ruso y que mantienen justamente en contra de él mismo, justamente mantienen una especie de sanción en contra de él desde el servicio ruso. Por lo tanto, ¿cómo es posible que vaya a ser alguien prorruso si al final Rusia me está castigando a mí? ¿Lo ve? Cómo se inventan las farsas y mentiras los medios de comunicación, los servicios de inteligencia de una nación y otra, únicamente para justificar sus acciones. Pero fue más lejos este señor Evgeny Muraev. Evgeny Muraev afirmó lo siguiente: ¿será que es que acaso quieren nuevamente coartar la libertad de expresión y cerrar otro canal de televisión? Porque este señor tiene un canal de televisión que transmite en toda Ucrania y en otras regiones vía satélite. Por lo tanto, afirma que se trata de una persecución o que tal vez tiene la intención de nuevamente cerrar a otro canal. No olvidemos que han cerrado todos los canales prorrusos, no olvidemos que hay una persecución política en contra de toda persona que hable a favor de Rusia y que han coartado completamente la libertad de expresión. Pero vamos más lejos, justamente ante esta situación afirma lo siguiente: quieren cerrar otro canal de televisión, el mío. Tal vez se trata de una persecución política. Así lo afirma este señor en diferentes medios y diferentes diarios. Entonces aquí vamos a lo importante. Ahora, yo he venido poniendo que ya viene la crisis de los misiles 2.0 porque el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba le han otorgado justamente al gobierno de Rusia las facilidades para que pueda de una u otra manera transferir justamente todo tipo de material bélico a estos territorios, incluyendo misiles de mediano y largo alcance, así también como misiles nucleares. Pero ahora vamos a otra noticia y otro hecho que es muy importante, y es que finalmente Bielorrusia, y hablo del señor Alexander Lukashenko, un amigo, socio y aliado de Rusia, anuncia que está listo para apoyar a Rusia y afirma lo siguiente el señor Alexander Lukashenko. No olvidemos que el señor Alexander Lukashenko, obviamente a él se le intentó también dar un golpe de estado en el año 2020,
20, justamente el 8 de agosto, cuando se dieron elecciones, y de las cuales acusaban que se robó las elecciones, aún ganando con el 75%, creo que el 95% de los votos, y sin embargo trataron o intentaron a través de marchas y protestas violentas dar un golpe de estado en contra de él. Y no olvidemos que a principios del mes de noviembre también hubo unas acciones muy importantes por parte de la Organización del Atlántico Norte y Europa, porque lo acusaban de supuestamente estar utilizando la migración para desestabilizar a Europa. ¿Lo recuerda? Bueno, o sea que siempre en contra de Bielorrusia o los amigos, socios y aliados justamente de Rusia, siempre hay algún tipo de intriga para tratar de desestabilizar completamente la región. Y no olvidemos lo que pasó en Kazajistán, donde también intentaron un golpe de estado, pero que fue obviamente suprimido y aplastado justamente por la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva. Rusia, Kazajstán, Armenia y otras naciones que participaron para desactivar completamente esas acciones, se puede decir, desestabilizadoras en Kazajstán. Pero ahora vamos, como le digo, el señor Alexander Lukashenko afirma lo siguiente. Alexander Lukashenko ha advertido que es imposible derrotar la unión Rusia-Bielorrusia y quienes amenacen lo lamentarán. Al mismo tiempo afirmó: quienes amenacen a Moscú y Minsk lo lamentarán durante largo tiempo. No se metan con nosotros, es imposible derrotarnos, somos invencibles por nuestro espíritu y por el territorio que se extiende desde Brest, Vladivostok, y muchos lo han intentado y han fracasado. Y cuando digo esto es porque justamente hoy hizo estas declaraciones y justamente el gobierno de Rusia desde el pasado 22, envió justamente 100, ¿cómo se le puede decir? Bueno, de estos 100 contenedores justamente de tren cargados con blindados, tanques y blindados a Bielorrusia. Así también este 24 de enero anuncian el traslado de 12 aviones de combate Su-35, así también como otro tipo de armamento, debido a que se acercan o realizarán supuestamente ejercicios militares, lo que supone que todo este armamento, como misiles S-300, S-400, los Pantsir, S-1 y todo tipo de armamento que está siendo trasladado a territorio de Bielorrusia, aún después de los ejercicios militares, permanecerán justamente en territorio de Bielorrusia para en caso de un conflicto. Y por supuesto el señor Alexander Lukashenko le ha brindado justamente a Rusia todo su territorio para si quiere colocar también misiles de mediano, largo alcance, así como también misiles nucleares. Y creo que todas las opciones que busca Rusia para responder a las agresiones de la Organización del Atlántico Norte, todas las opciones están abiertas. Ahí, así como lo escuchó, amigo, otra nación que se suma y que ya junto con Rusia, con ese enorme tamaño que tiene Bielorrusia y esa enorme capacidad que tiene, creo que se empieza a complicar la situación para la Organización del Atlántico Norte, y creo que no será el único ni el último. Y después de las declaraciones, se supone que de este senador estadounidense, de estar tratando de evitar que envíen ayuda militar o fuerzas militares de Estados Unidos a territorio de Ucrania, pues yo creo que muchas naciones de Europa va a empezar a repensarla, y por supuesto que tendrán que decidir si ellos realmente quieren llevar una guerra en la cual únicamente Estados Unidos participará como siempre, como un observador, pero que al final, si tuvieran éxito, el único beneficiado sería Estados Unidos, y si son derrotados, pues los únicos perjudicados sería Europa. Por eso yo siempre he dicho que Europa está cayendo en una trampa y está queriendo ir a una guerra en la cual creo que Ucrania nada tiene que ofrecerle a Europa, nada en absoluto. Por lo tanto, luchar por una Ucrania que no les ofrece a ellos absolutamente ningún tipo de garantías ni de ningún tipo de beneficios, únicamente perjuicios. No entiendo por qué quieren ir a una guerra que únicamente beneficiará única y exclusivamente directa a Estados Unidos. Y esto porque está bien metido ahí el señor o el hijo del señor Joe Biden. No olvidemos precisamente la laptop y esta computadora del señor Biden, del hijo del señor, no, se me olvidó el nombre, disculpen, del señor Biden, que fue puesta,
obviamente hay una investigación, pero obviamente han cerrado la investigación porque tenemos al presidente Joe Biden, pero se trata de corrupción. O sea, no se olvide usted que ahora es parte y presidente o parte de uno de los directivos de la empresa energética más importante de Ucrania, la Burisma, que es justamente, y el hijo de Joe Biden está bien metido ahí. O sea que ahí hay muchos intereses del señor Joe Biden, y precisamente por eso yo no entiendo. Los intereses son del señor Joe Biden, son de Estados Unidos, pero no de Europa. Y Europa va a ir a un conflicto que está destinado a perder. Pero yo creo que en lo personal, aquellos que no saben, yo sí sé lo que está pasando. Por supuesto que Grecia, por supuesto que Italia y por supuesto que Francia, en caso de un conflicto, se van a deslindar y van a dejar al resto solo. ¿Por qué? Porque Europa o estas naciones no quieren enfrentar a Rusia, tienen buena relación con Rusia e inclusive tienen grandes acuerdos comerciales, especialmente Italia, especialmente Grecia y Francia. Entonces, por eso ellos no han hablado casi en absoluto de este conflicto y no han tomado acciones desestabilizadoras ni acciones provocativas en contra de Rusia. Ojalá y se divida Europa y de una vez terminen con la Organización del Atlántico Norte, porque es una amenaza para sus propios intereses. Yo le he dicho una y otra vez, lo reitero nuevamente aquí, pero bueno, ahí tiene. Nos vemos a la próxima. Pero bueno, antes de despedirme, de todo lo que siga pasando, los hechos y noticias más importantes, su servidor les seguirá llevando los hechos, la noticia, el análisis, así también como los comentarios. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.